Vamos a seguir con nuestro estudio del Evangelio de Marcos y en esta mañana comenzamos y cambiamos de capítulo. Nos vamos al capítulo 13 de Marcos. Y si os dais cuenta, en las últimas décadas, la preocupación por el deterioro del planeta Tierra ha pasado de ser un asunto secundario a ocupar un lugar central en la agenda política, económica y social a nivel mundial. En las últimas décadas, la inversión económica destinada a la protección del medio ambiente, a la protección del planeta Tierra, ha crecido de forma significativa. Cada año, los países organizadores las organizaciones internacionales y las grandes empresas destinan billones de euros a iniciativas relacionadas con la transición energética, con la reducción de las emisiones contaminantes, con la conservación del ecosistema, la gestión sostenible del agua y de los residuos, así como para la investigación y el desarrollo de tecnología limpia. ¿Por qué todas estas inversiones? Todas ellas tienen como fin el desarrollo de un ecosistema limpio, de tal manera que podemos afirmar que hoy en día se cuida más a la Tierra y al planeta en el que vivimos que a los propios habitantes de la Tierra. Pero a pesar de todos estos esfuerzos que se están realizando a nivel mundial, la Biblia afirma la realidad de que el mundo va a ser destruido un día. ¿Cómo va a ser destruido? Pues si leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, el planeta Tierra, el mundo en el que vivimos, va a ser destruido por fuego. ¿Cuándo va a ser destruido el mundo? Bueno, no lo sabemos, pero sí que hay en la palabra del Señor pistas, indicios que nos revelan que el fin del mundo está cerca. Y justo esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana en Marcos, capítulo 13, los versículos que van del 1 al 13. Marcos, capítulo 13, los versículos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones,
Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es decir, aquí el Señor Jesucristo habla a sus discípulos sobre los indicios que muestran que el fin del mundo está cerca. Es decir, en este pasaje Jesús enseña a sus discípulos sobre algunos indicios, algunas señales que nos muestran que el fin del mundo está cerca. A pesar de, como he dicho en la introducción, que todos los gobiernos busquen cuidar y mantener y prolongar eternamente la vida del planeta Tierra, el mundo va a ser destruido. Y el Señor les da a sus discípulos 5 indicios de cuándo va a ser ese fin del mundo. Como os habéis dado cuenta, ¿verdad? Hemos acabado el capítulo 12, cambiamos al capítulo 13 de Marcos, pero sin embargo no cambiamos de día. Si recordáis, nos encontramos en el tercer día del Señor Jesucristo en Jerusalén. Concretamente el miércoles, ¿verdad? El lunes se produjo la entrada triunfal. El martes el Señor echa fuera a todos los comerciantes del templo, ¿verdad? Y pone en jaque y denuncia el sistema corrupto de los líderes religiosos. Y finalmente el miércoles, como venimos estudiando estas últimas semanas, el Señor vuelve al templo y allí es atacado por parte de los principales líderes religiosos con 4 preguntas que hemos estudiado, ¿verdad? Que tenían como finalidad destruir al Señor Jesucristo, llevarlo ante las autoridades romanas y que éste fuese condenado y muerto. Venimos estudiando esto y el Señor, después de contestar estas 4 preguntas, sabéis que comenzó a enseñar y hizo una pregunta, ¿verdad?, a estos religiosos. Recordáis hace 2 semanas, donde se denunciaba la hipocresía y su falsa religiosidad. Y finalmente, como vimos hace una semana, el Señor mostró que la salvación no era por obras, la salvación no era por tus méritos, la salvación no era por tu cartera económica, sino que la salvación era por gracia. Y justo después de ese tiempo, de ese día en el que el Señor estuvo en el templo enseñando, dice capítulo 13, versículo 1, que el Señor Jesucristo abandonó el templo y los discípulos le hicieron una pregunta. Y es aquí cuando el Señor profetiza acerca de los últimos tiempos. Sus palabras proféticas, fijaros, van a ocupar todo el capítulo 13 de Marcos. Y no solamente aquí, sino que como vemos en el resto de evangelios sinópticos, tanto en el evangelio de Mateo como en el evangelio de Lucas, se recoge también esta profecía, que si queréis leerla ampliada, fundamentalmente está en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Por tanto, queridos hermanos, en esta mañana vamos a estudiar 5 indicios, 5 señales, 5 realidades de que el fin del mundo está cerca. Y la primera de ellas, versículos 1 y 2, es la destrucción del templo. La destrucción del templo. Primer indicio, la destrucción del templo. Versículos 1 y 2 dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús del templo,
le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuál es el primer indicio? La destrucción del templo en Jerusalén. Fijaros, el Señor Jesucristo, según el versículo 1, sale del templo probablemente en dirección a la aldea de Betania, cuando uno de sus discípulos se vuelve para mirar y le dice: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Es decir, este discípulo que estaba junto con el Señor Jesucristo estaba contemplando el gran templo de Jerusalén. Estaba admirando ese templo, estaba admirando la magnificencia del templo, porque realmente el templo era algo imponente. Se encontraba situado en la cima de la meseta sobre el valle del Cedrón. Estaba situado al este de la ciudad y el templo de Jerusalén era considerado como una de las grandes maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. ¿Cómo era el templo de Jerusalén? Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero sí podemos decir que ese templo estaba construido de piedra blanca pulida de gran tamaño. De hecho, los historiadores dicen que había piedras que podían llegar a pesar 100.000 kilos. Y además, en su lado oriental, toda la pared estaba cubierta de oro. ¿Qué sucedía? Que al caer el sol y los rayos del sol dar sobre esta pared, la estructura del templo parecía que brillase como si fuera una enorme joya. Además, el templo tenía numerosos pórticos, columnas, patios, atrios, que permitían a gran multitud de personas, a gran multitud de adoradores, presentar sus ofrendas y sacrificios. Era algo impresionante, era algo admirado, era algo magnificante. Pero sin embargo, fijaros, versículo 2, el Señor respondió y les profetizó la destrucción del templo. Dice que Jesús respondió: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Qué difícil era imaginar que un edificio de ese esplendor, de esa categoría, piedras blancas de 100.000 kilos, iba a ser destruido. Verdaderamente la belleza externa del templo era un monumento a la religión apóstata del pueblo de Israel. Su exterior, impresionante de mármol, resplandecía. Pero si recordáis su interior, ¿cómo estaba? Se caracterizaba, ¿por qué? Por la corrupción. Estaban comerciando dentro del templo, por la hipocresía. Y el Señor profetiza que el templo iba a ser destruido. No importaba lo imponente que fuese. Todas las piedras, dice versículo 2, iban a ser derribadas. Fijaros, dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo sucede esto? Aproximadamente 40 años después. En el año 70 después de Cristo, las palabras del Señor Jesucristo profetizadas en este instante se cumplieron de manera literal y exacta cuando el ejército romano, bajo el mando del emperador Tito Vespasiano, fue a la ciudad de Jerusalén, la sitió y destruyó toda la ciudad y todo el templo. Prendieron los romanos grandes hogueras que hicieron que las piedras del templo se desmoronaran
por el intenso calor. ¿Y sabéis lo que quedó del templo? Nada. Solo los cimientos. Por lo tanto, ¿cuál es el primer indicio de las señales antes del fin del mundo? La destrucción del templo, que como podemos afirmar, ya ha sucedido. ¿Cuál es el segundo indicio? Fijaros, versículos 3 al 6. El segundo indicio de el fin del mundo es el engaño masivo. Versículos del 3 al 6. Hemos visto la destrucción del templo. El segundo, el engaño masivo. Fijaros, dice versículos del 3 al 6. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés les preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Si os dais cuenta, el segundo indicio es el engaño masivo. El Señor había salido del templo, versículo 1, ¿verdad? Se dirige ahora al monte de los olivos. Es decir, él había abandonado la localización del templo y se sitúa en el monte de los olivos, que estaba situado justo enfrente del templo. Suben a la cúspide del monte y desde esa situación la vista era de todo Jerusalén, de todo el templo, porque esta cúspide estaba situada 50 metros por encima de la colina donde se asentaba el templo. En esa dirección, donde está el monte de los olivos, el sol se estaba poniendo y era justo ahí cuando las piedras reflejaban todo el esplendor del templo. Entonces dice la palabra del Señor que se sentó en el monte de los olivos frente al templo y 4 de sus discípulos, ¿quiénes? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le preguntaron aparte. Sabéis que eran 2 pares de hermanos, ¿verdad? Y estos 4 discípulos componían el círculo más íntimo dentro de los discípulos de Jesús. Es decir, ellos habían escuchado la profecía de la destrucción del templo y estaban ansiosos por saber más acerca de lo que el futuro deparaba. Y por tanto le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Aquí quiero hacer un inciso. Es importante señalar que esta pregunta, es decir, ¿cuándo sucederán estas cosas?, no solamente está aludiendo a la destrucción del templo, sino que si observamos Mateo, en el capítulo 24, versículo 3, que es el pasaje paralelo, la pregunta completa fue: dinos. Esta fue la pregunta que hicieron los discípulos. No solamente se estaban refiriendo a la destrucción del templo, sino que ellos preguntando: ¿cuándo serán estas cosas? Y fijaros, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, ¿qué señales, qué indicios tendremos del fin del mundo? Y Jesús dio a sus discípulos, fijaros, la respuesta más detallada a la pregunta que le formularon. Es más, la respuesta que encontramos en Marcos capítulo 13, la respuesta que encontramos en Mateo capítulo 24 y capítulo 25 y en Lucas capítulo 21, constituye la respuesta más larga dada por Jesús a cualquier pregunta que le hicieran. Esta contestación, esta respuesta es la más larga dada por el Señor Jesucristo.
Fijaros, hemos visto las preguntas y en el versículo 5 marca el comienzo del discurso del Monte de los Olivos. Y aquí el Señor, además de la primera señal de la destrucción del templo, nos muestra 4 señales más, en total 5, de todos los sucesos que iban a preceder antes de la destrucción del mundo. ¿Cuál es este segundo indicio? Lo hemos visto, ¿verdad? Engaño masivo. Fijaros, versículo 5. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El segundo indicio es el engaño masivo. Los discípulos, el Señor le está advirtiendo mediante ese imperativo, mirad, de que no debían de dejarse engañar por falsos maestros y, como dice la Escritura, incluso por falsos mesías. Y esto no iba a ser algo particular que le iba a suceder a alguno de ellos. Esto no va a ser algo particular que va a suceder unas cuantas veces, sino que fijaros, dice, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos. Es decir, un engaño masivo. Muchos serán engañados. Y este es un indicio, esta es una señal de que el fin del mundo está cerca. ¿Se ha cumplido este indicio? Bueno, solamente en el primer siglo ha habido más de 50 personas que se autoproclamaron como el Mesías, que habían afirmado al pueblo judío que ellos eran verdaderamente el Mesías. Y el Señor está advirtiendo a sus discípulos, y el Señor, queridos hermanos, nos está advirtiendo en la mañana de hoy de que todos nosotros debemos de estar alerta ante falsos maestros. No porque tenga el título o no porque tenga el cartel de iglesia, es una iglesia, sino que el estándar es la palabra de Dios. Y desgraciadamente, aún hoy en el siglo XXI y a lo largo de estos 21 siglos, muchas personas están siendo engañadas por falsos maestros que predican una falsa enseñanza, un falso evangelio. Por eso dice la palabra del Señor que hemos de estar alerta. Y tenemos acceso, ¿verdad?, a través de internet a multitud de predicaciones, a multitud de cosas que pueden tener el título de iglesia, que pueden tener el título de evangélico, que pueden usar como pretexto la palabra de Dios, pero que realmente es una falsa enseñanza y son falsos maestros porque no se someten a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros estar alerta? ¿Cómo nosotros podemos tener ese discernimiento? ¿Cómo puedo, si escucho algo o si veo algo, tener el discernimiento para decir no? ¿Cómo? Estando en la palabra de Dios. Tenemos que estar en continua sumisión a la palabra de Dios. Debemos de estar meditando la palabra de Dios. Debemos de estar estudiando la palabra de Dios. De hecho, el mismo Señor Jesucristo en la oración sacerdotal, ¿verdad? En Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos, tu palabra es verdad, santifícalos en la verdad. ¿Cómo podemos crecer en santidad? ¿Cómo podemos crecer en discernimiento? ¿Cómo podemos estar preparados ante esas falsas enseñanzas, ante esos falsos maestros? Estando en la palabra y bajo la autoridad de la palabra de Dios.
Y eso no significa ir con la iglesia, con la Biblia bajo el brazo. Eso no significa decir, bueno, yo soy creyente, yo soy evangélico, sino que significa estar sumiso a la palabra de Dios, confiando de que es inerrante, que es infalible y que es nuestra autoridad. En buena parte, ¿verdad? Este segundo indicio ya se ha cumplido. Puede haber más, sí. De hecho, afloran, ¿verdad?, falsos maestros. Y puede haber más, pero en parte se ha cumplido. Y tampoco quiero que en esta mañana juguemos aquí a ser futurólogos de cuándo va a ser, pero sí es cierto que vemos como hay falsos maestros que predican un falso evangelio. ¿Cuál es el tercer indicio? Versículos 7 y 8, la devastación del mundo. La devastación del mundo. Primer indicio, destrucción del templo. Segundo indicio, engañadores masivos. Tercer indicio, la destrucción del mundo. Fijaros versículos 7 y 8. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Es decir, Jesús continúa su profecía allí en lo alto del Monte de los Olivos y les indica a los discípulos el tercer indicio antes del fin del mundo. ¿Cuál es? La devastación del mundo, la devastación global que vendrá como resultado, en primer lugar, de los conflictos humanos y en segundo lugar, según la Escritura, ¿verdad?, de los desastres naturales. Primero, conflictos humanos. Dice, oigáis de guerras y rumores de guerras. Las guerras es parte de la historia de la humanidad. Las guerras no son más que el reflejo de la naturaleza humana. Y por mala que sean esta realidad, los creyentes no debemos de asustarnos de que haya guerra. ¿Por qué no? Porque las guerras, según estamos leyendo en la palabra del Señor, son necesarias que sucedan porque están dentro del plan soberano de Dios para el mundo. Pero dice la Escritura que la guerra aún no es el fin. Dice la Escritura que se levantará nación contra nación, reino contra reino. ¿Es esto una realidad? Ayer, a día de ayer, en el mundo hay ahora mismo 110 conflictos armados principales. Pensamos solamente quizá en la guerra de Gaza, en Ucrania, Sudán. Bueno, hay 2 o 3 guerrillas. No, en la actualidad, datos del día de ayer, 110 conflictos armados principales hay en este mundo. Todas estas guerras auguran que el final del mundo está cada vez más cerca. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero sí sabemos que se están dando las señales del fin del mundo. Conflictos humanos, dice la Escritura también, desastres naturales. Fijaros, versículo 8, la segunda parte dice, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Y en su relato paralelo a este pasaje, Lucas narra que estos terremotos, dice, grandes terremotos. ¿Ha sucedido esto? A lo largo de la historia humana se han registrado numerosos terremotos, ¿verdad? Muchos terremotos. Y en esta zona nosotros los vivimos, ¿verdad?, con cierta habitualmente, ¿verdad?
vivimos muchos terremotos. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sentido o hemos percibido algunos. Sabéis que Bailén está muy cerca de Granada y en Granada es una zona altamente sísmica porque está situada en el límite de dos grandes placas tectónicas, la placa africana y la euroasiática. Y allí ese choque de placas origina fallas que hace que existan terremotos. Aquí, pero no os asustéis porque no son importantes de la superficie urbana, pero es cierto que cada 2 o 3 años se escucha un terremoto. Pero dice también la Escritura grandes terremotos. Es cierto, ¿verdad? Todos recordamos por la cercanía el gran terremoto que hubo en el año 2004 en el Océano Índico, concretamente en Indonesia, donde tuvo una magnitud aproximada de 9,3 y generó un tsunami, ¿verdad?, devastador que afectó a docenas de países, causando la muerte de más de 230.000 personas, siendo considerado este terremoto, junto con el tsunami, uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia. Todos lo recordamos. Tenemos ya una edad, ¿verdad? Todos estos acontecimientos, todos estos terremotos, todos estos grandes terremotos apuntan de que el fin del mundo está cerca. No solamente eso, sino que el Señor, fijaros, al final del versículo 8 dice, principio de dolores son estos. Es decir, el Señor está aludiendo que cuando el fin del mundo esté más cerca, la cosa no va a ir a mejor. Por más que cuidemos el planeta Tierra, la cosa va a ir a peor. El comienzo de dolores es una figura literaria, concretamente una metáfora, que nos indica el comienzo de que una mujer que está embarazada se ha puesto de parto. ¿Cuánto tarda desde que hay este principio de dolores hasta que nace? Depende. Mi mujer fueron con Olimpia 2 horas y un poco más y no nos da tiempo, pero hay otras mujeres que duran mucho más en el tiempo. Es decir, no sabemos cuánto va a ser la duración. No sabemos cuándo va a venir el Señor Jesucristo a por su iglesia. No sabemos cuándo va a ser el fin del mundo, pero sí podemos afirmar que la cuenta atrás ha comenzado. Principio de dolores son estos. ¿Cuánto va a tardar? No lo sabemos. Puede ser cuando viene el Señor Jesucristo, puede ser de forma inmediata. No lo sabemos, sí. Pero la cuenta atrás ha empezado. Y además, fijaros, al igual que las contracciones de la mujer embarazada, cuando está de parto van de menos a más y se van intensificando conforme va dilatando. Esto es igual. Conforme se va acercando el final del mundo, van a ser más intensas y con mayor severidad. Estos desastres, estas guerras, estos desastres naturales es solamente el anticipo de las cosas mucho más horribles que van a venir. Todas estas cosas son suaves comparadas con la devastación total que resultará del juicio de Dios al final de la era, cuando comience el tiempo de la tribulación, pero que, como nosotros afirmamos, el Señor habrá venido antes a por su iglesia. Recordad, estamos estudiando 5 indicios que nos señalan el fin del mundo. Hemos visto la destrucción del templo, hemos visto el engaño masivo, en tercer lugar hemos visto la devastación del mundo, y el cuarto lugar, el cuarto indicio, es la persecución de los creyentes. La persecución de los creyentes. Fijaros versículo 9, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán
por causa de mí, para testimonio a ellos. Dice versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuarto indicio, la persecución de los creyentes. El Señor Jesucristo, ya hemos estudiado, ¿verdad?, en el Evangelio de Marcos, de que el creyente, de que sus discípulos iban a sufrir persecución, iban a sufrir angustia por serle fiel. ¿Por quién vamos a ser perseguidos? Fijaros, en este pasaje el Señor diferencia 4 grupos de personas que nos van a perseguir. Fijaros, primer grupo, dice versículo 9, mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Los creyentes van a ser perseguidos por los propios judíos, por el propio pueblo de Dios. Las cortes de Israel, ¿sabéis dónde se reunían? En las sinagogas. Y allí eran donde eran tratados por jueces locales y a menudo eran castigados en forma de azote y carcelamiento. El libro de los Hechos, ¿verdad?, ya nos registra muchos casos en los cuales los creyentes de la iglesia primitiva enfrentaron persecución, no por parte de extraños, sino del propio pueblo de Dios, de los propios judíos. Primer grupo de los judíos. Sin embargo, fijaros, la Escritura dice que los seguidores de Jesús no solamente soportarán oposición del pueblo judío, sino también de los gentiles, de las autoridades gentiles. Fijaros, segundo grupo. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Es decir, el creyente va a ser también perseguido por los gentiles. Y esto se cumple y aún en la actualidad se está cumpliendo. Aún hoy en el siglo XXI hay muchos creyentes que están siendo perseguidos en muchos lugares de este mundo. Ningún personaje del Nuevo Testamento ilustra esta realidad mejor que el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por quién fue encarcelado? Por los romanos en varias ocasiones y fue llevado a juicio delante de las autoridades gentiles. No solamente Pablo, sino que a lo largo de la historia de la iglesia, incluso en la actualidad, hay cantidad de cristianos que están arrestados, soportando sufrimiento y maltrato por el nombre del Señor Jesucristo. Pablo se lo dice a su discípulo Timoteo. En 2 de Timoteo 3:12 dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿qué dice? Padecerán persecución. Vamos a ser perseguidos por los judíos, vamos a ser perseguidos por los gentiles. ¿Por quién más? Tercer grupo, por nuestros propios familiares. Fijaros, dice versículo 12, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Nuestra propia familia nos va a perseguir. Y la idea es que aquellos que siguen a Cristo deben de estar dispuestos a soportar persecución incluso de sus familiares íntimos.
según indica el Señor, esta persecución puede ser tan intensa que puede dar como resultado incluso la muerte. Y es cierto, ¿verdad? Muchas veces nuestros familiares, cuando le hablamos del Evangelio, nos rechazan. Es cierto que muchas veces cuando les mostramos el Evangelio de Cristo, pues no quieren saber nada de nosotros, o nos ven como personas extrañas, o nos evitan, o evitan sacar temas de conversación relacionados con Cristo. Esto en cierta manera es persecución. Primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, nuestros familiares, ¿queda alguien? Cuarto grupo, fijaros, versículo 13, ¿por quién vamos a ser perseguidos? Versículo 13, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Todo el mundo nos va a perseguir. Todo el mundo nos va a aborrecer. La persecución al creyente es un indicio de que el fin del mundo está cerca. Y estamos siendo perseguidos en mayor o en menor medida. Pero en medio de estas palabras, fijaros, encontramos unas palabras de ánimo para el creyente. En medio de esta persecución dice versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es decir, Dios va a estar con nosotros en medio de la persecución. Dios está con nosotros hoy en medio de la persecución. El mismo Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, va a estar con los creyentes cuando somos perseguidos. Esto es una promesa para el creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en el creyente. El Espíritu Santo habita en nosotros y dice la palabra del Señor que nos dará las palabras adecuadas en medio de la persecución. Miles de ilustraciones, ¿verdad? Pero qué ilustración en Hechos capítulo 4, versículo 13, cuando sus discípulos Pedro y Juan estaban delante del Sanedrín, ¿verdad? Y fijaros, dice que todos se quedaron asombrados en Hechos capítulo 4. Vamos a ir por un instante. Versículo 13, dice la palabra del Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El Señor está con nosotros en medio de la dificultad. El Señor está con nosotros en medio de la persecución. Y no solamente encontramos esta promesa, sino que al final del versículo 13 dice la palabra del Señor de Marcos capítulo 13, versículo 13, que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y esto no quiere decir que la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde, repito, sino que esto se refiere a que a causa de la persecución no van a perder la salvación, porque las Escrituras son claras. Es decir, sino lo que está diciendo es que aquel que es creyente, que se va a mantener fiel y va a ser salvo. La persecución muestra quién es un creyente verdadero. La persecución muestra quién ha creído en Cristo de forma verdadera. Y diferencia de quién es un religioso que se sienta en un banco por que no le digan nada, por hipocresía o por simplemente algo cotidiano. Hemos visto 4 indicios y finalmente vamos a llegar al 5º indicio del final del mundo. No me he saltado el versículo 10, sino que fijaros, versículo 10.
nos indica el quinto indicio del fin del mundo. Dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Cuál es el quinto indicio antes del fin del mundo? La predicación del Evangelio a todas las naciones. El Evangelio debe de ser predicado a todas las naciones. Fijaros en el pasaje paralelo de Mateo, capítulo 24, versículo 24 dice, 24:14, perdón, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El quinto indicio, la quinta señal antes del fin del mundo es la predicación del evangelio. Antes del fin del mundo tienen que suceder todo lo que hemos visto, la destrucción del templo, falsos maestros de guerra, rumores de guerra, el hambre, como hemos estado viendo, pero tiene también que suceder que de forma especial el Evangelio debe de ser predicado a todas las naciones. Es decir, ha de cumplirse la gran comisión, ¿verdad?, de Mateo capítulo 28. El Evangelio debe de ser predicado a todas las personas. ¿Está siendo predicado? No lo sabemos, no sabemos si ha llegado a todas las naciones, a todas las etnias, a todos los lugares, pero lo que sí sabemos y es cierto es que hoy en día con Internet cada vez el mundo tiene acceso a más información. Uno de los motivos, ¿verdad?, por los cuales las predicaciones son grabadas, por las que las predicaciones son a YouTube, es porque la palabra del Señor pueda ser predicada no solamente a la congregación, que es el objetivo principal, y ser alimentados por medio de ella, sino que también de forma secundaria personas de todo el mundo puedan escuchar y puedan ser expuestos a la palabra del Señor y puedan ser expuestos a la predicación del Evangelio. ¿Ha llegado a todas las naciones? No lo sabemos, pero sí es cierto que hoy en día hay muchos más medios y mucha más posibilidad de que el Evangelio llegue a todas las naciones. Y ese es el objetivo, ¿verdad? Anunciar el Evangelio. Por lo tanto, hemos visto 5 indicios del fin del mundo. Y quizás estés ahí pensando y estés aquí sentado y estés pensando, en el fin del mundo, madre mía. Pero yo te invito a que en esta mañana te hagas otra pregunta. Antes de pensar en el fin del mundo, ¿has pensado en el fin de tu vida? Todos vamos a morir, ¿verdad? Si el Señor no viene antes por su iglesia, la muerte es una realidad. Y debemos de hacernos esta pregunta. ¿Estamos preparados para el fin de nuestros días? Quizá el fin del mundo te diga, bueno, esto es algo que ha predicado y Samuel ha hecho, pero todavía no ha llegado a esa aldea de África, todavía no ha llegado al Amazonas, así que bueno, me queda tiempo. ¿Pero has pensado en el fin de tu vida? ¿Estás preparado? Que cada uno de nosotros piense, se analice si realmente está preparado para cuando el Señor le llame y tenga que morir. Si no lo estás, si realmente dices, ojalá que falte algún indicio más antes de que el fin del mundo porque no estoy del todo con el Señor, pues arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Pues que el Señor nos ayude. No quería hacer esta mañana de futurólogo, pero sí que sepamos que la cuenta atrás está activada.
que por más que la sociedad se aferre en cuidar de este mundo para que esté bien durante años, el mundo va a desaparecer. El mundo va a existir ¿cómo? Como hemos leído, por fuego. El Señor lo destruirá y el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva para habitar en la eternidad aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.